Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia, tu fidelidad. Gracias por la fuerza que me prestas. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Un Dios que ejerce misericordia sobre la vida de su pueblo, sobre mis hermanos, Señor. Te doy gracias sobre todos aquellos que me ven a través de este medio, palabra eficaz, Señor. Tuya es la honra, la gloria. Glorifícate, Señor, y que esta palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que esta palabra caiga en buena tierra. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, Señor, a obedecerte, a vivir en tu palabra, en tu voluntad, en toda obediencia y santidad, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Aquí estamos una vez más, el siervo Irving, compartiendo la palabra del Señor. Damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos que nos acompañan en esta hora. A los del canal, amados hermanos, saludos desde California, Cuernavaca, Washington, Oregon, hermanos de Richfield, cada uno, ¿verdad? Les recordamos con mucho cariño. Y esta noche estaremos compartiendo un hermoso tema. Se llama: la injusticia que hicieres, esa se volverá. La injusticia que hicieres, esa se volverá. La palabra del Señor, amados hermanos, siempre nos demanda a vivir una vida santa, justa, piadosa, en toda obediencia a nuestro Dios, dando siempre ese buen testimonio para que los hombres, amados hermanos, que no conocen a Dios, glorifiquen a Dios por sus buenas obras. Vea, eso lo dice el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 16, Romanos 15, 9 y primera de Pedro 2, 12. Qué interesante, amados hermanos, que los que no conocen a Dios, por tu vida, por tu testimonio, ellos van a glorificar a Dios. Pero qué triste, amados hermanos, que nos decimos cristianos y que damos un mal testimonio. Así la gente, en lugar de bendecir a Dios, blasfeman de Dios, no creen en Dios y dicen: oh, esa persona es un hipócrita, ¿verdad? Tenemos siempre que cuidar este buen testimonio. Como hijos de Dios, amados hermanos, siempre debemos procurar hacer lo bueno. Debemos procurar hacer lo bueno, lo que es santo, lo que es justo y lo que es agradable a Dios. Vea lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, vea, el que sabe, lo sabes hacer, pero tú no lo quieres hacer, dice, y no lo hace, le es pecado. Ve, amado hermano, que tú sabes hacer lo bueno, pero tú no quieres hacerlo. Tú estás pecando ante Dios. Dios está viendo que tú puedes ayudar, pero tú no quieres. Tú te detienes, tú sabes corregir, tú sabes hacer eso, pero no quieres participar. Está en pecado delante de Dios. Y vea lo que dice Efesios 2:10. Nosotros fuimos, amados hermanos, llamados para buenas obras. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vea qué interesante. Somos hechura suya, es decir, que Él nos hizo con un propósito. Ahora, estas buenas obras, amados hermanos, no confundamos. No es para ganar nuestra salvación. Oh, voy a hacer buenas obras. No, amado hermano, la Biblia nos dice también, aquí mismo en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 5, dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice: por gracia sois salvos. Y luego en el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que las obras son para buen testimonio. Son para buen testimonio, no es para ganar la salvación, amados hermanos. No, la salvación es por fe en Cristo Jesús. Vea lo que dice la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 19: apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de toda iniquidad, es decir, aléjate, quítate, retírate de toda maldad y de toda iniquidad. Si tú estás invocando el nombre de Cristo, si tú eres cristiano, amados hermanos, nosotros ya no participamos de ese pecado. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: todos los que pertenecen al Señor
deben apartarse de la maldad. Vivir en Cristo, amado hermano, es una vida de obediencia. Si tú te dices cristiano, usted tiene que obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Tiene que obedecer la instrucción de nuestro Señor, lo que Él nos está diciendo. Vea lo que dice la traducción lenguaje actual. Todos los que adoran a Dios, dejen de hacer el mal. Si tú dices que le adoras realmente, pues mira, haz lo bueno, haz lo que Él agrada, lo que Él espera. Apártate del mal, deja de hacer el mal. Y vea cómo lo dice la Nueva Versión Internacional: que se aparte de la maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. La primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 15, dice: porque esta es la voluntad de Dios. Vea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo el bien, otra vez, somos llamados a hacer lo bueno. Ahora, haz el bien. Esa es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Por qué? Porque habrá personas que te van a estar viendo tu testimonio. Te dices tú cristiano, te ven que adoras a Dios, pero te tratan y ven que no eres así. Oh, este amigo es pura apariencia, se da golpes de pecho, pero cuando lo tratas es un hombre odioso, un hombre envidioso, un hombre celoso. Van a ver malas cosas en ti porque no das buen testimonio. Vea, cuando uno da ese mal testimonio, el nombre de Dios es blasfemado. Y eso lo dice la epístola a los Romanos en el capítulo 2, versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Vea, ¿por qué? Porque en lugar de dar ese buen testimonio, das un mal testimonio. Y en lugar de que los hombres glorifiquen a Dios por tus buenas obras, esas malas obras que tú haces, la gente blasfema de Dios. Por eso es que la gente no se convierte. Por eso cuando tú hablas de Cristo, la gente no te cree. Porque sabe, no hombre, que te compre otro que no te conozca. No, amado hermano, tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Tenemos que vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Vea cómo lo dice la versión católica: ustedes son la causa de que los paganos insulten el nombre de Dios. Otra vez, en diferente versión: ustedes son la causa. ¿Por qué? Porque no dan el buen testimonio que nuestro Señor espera. Por las buenas obras. Las buenas obras es ese testimonio en lo cual ellos van a mirar que realmente tú amas a Dios, que tú obedeces a Dios, que tú realmente lo que estás predicando lo estás viviendo. Y así es la manera en que ellos van a glorificar a Dios, van a exaltar el nombre de nuestro Rey. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno, otra vez, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Oh, qué interesante, hermanos. Esta palabra se está dando precisamente para que nosotros nos esforcemos en obediencia a agradar a Dios haciendo lo bueno. Guarda y escucha, es decir, cuida. Pon en práctica, escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien. Hay consecuencias buenas, hay bendición de Dios. ¿Cómo esperas hacer lo malo y que Dios te bendiga haciendo lo malo? No, amado hermano, el pecado siempre va a traer consecuencias. No esperes que te vaya bien cuando vives en pecado. Entonces, haz lo bueno para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Amados hermanos, nosotros debemos ser siempre justos. El justo es aquel que practica la justicia. Tú no te puedes decir que eres un justo cuando eres un blasfemo. Eres una persona que practica la injusticia. Entonces, ¿de qué eres justo? Si tú te gozas y te complaces haciendo injusticia. No, amado hermano, debemos ser justos y practicar la justicia, y no ser injustos haciendo lo malo. Vea lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ve, amado hermano, cómo la palabra del Señor nos está advirtiendo, sabiendo que el bien, ese bien que cada uno hace, ese recibirá del Señor. Vea qué lindo nuestro Señor. Nuestro Dios es un Dios que da recompensa, un Dios que galardona, un Dios que bendice. Pero tenemos que hacer siempre lo bueno, lo santo, lo justo, lo agradable ante sus ojos. Vea cómo lo dice la versión Serafín.
seguros que recibiréis del Señor la retribución de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Vea, recibiréis del Señor la retribución. ¿Qué es la retribución? Es la remuneración, es ese pago por lo que tú haces. Ya sea que hagas lo bueno, el Señor bendice, y también lo malo que tú haces, pues lo malo también lo recibes. Amado hermano, nuestro Dios es un Dios justo, un Dios de justicia del cual nadie se escapa. Hermano, Dios no puede ser burlado, a Dios no lo podemos engañar. Tú puedes aparentar ser buena persona, pero si tú eres una persona que practica lo malo, Dios lo ve, y tarde que temprano Dios te va a hacer juicio y te va a llegar el juicio de Dios. Es muy interesante, amado hermano. Vea cómo dice Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medidos. Vea qué interesante. Así como tú haces ese juicio duro, condenatorio, también vas a ser juzgado de esa manera. Y con esa medida con la que tú estás midiendo, pues también a ti se te va a medir de esa manera. Es decir, de la manera en que tú hagas, pues también así se te va a hacer. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pues serán tratados de la misma forma, dice, en que traten a los demás. Vea, serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Vea qué interesante, amado hermano. Todo eso que hacemos, eso bueno, recibimos bendición, pero también eso malo, también lo vamos a recibir, amado hermano. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de justicia, es un Dios que hace juicio. Vea cómo lo dice la traducción Lenguaje Actual. Dice: si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Ve, amados hermanos, que ante los ojos de Dios no hay nada oculto, no hay nada que se esconda ante los ojos de Dios. Hermanos, somos cartas abiertas. Dios sabe lo que hay en tu corazón, Dios sabe lo que hay en tus pensamientos. Dice la palabra que aún antes de que nosotros digamos, aún la palabra está en nuestra lengua, el Señor ya la sabe. Dios no puede ser burlado. Vea cómo lo dice Marcos capítulo 4, versículo 22 y versículo 24. Dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Versículo 24. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a ustedes los que oís. Vea qué tremendo, amado hermano. Dios también te va a añadir. Con la medida que medís seréis medidos. Esta expresión es un principio de reciprocidad y de empatía. Vea, amado hermano, con la medida que medís seréis medidos. Este es un principio de Dios, es una ley divina de reciprocidad y de empatía. ¿Sabe por qué? Porque Jesús pretende fomentar la misericordia y la compasión hacia los demás. Y la importancia de este principio es tratar a los demás como deseamos ser tratados, y de no hacer nada en contra de otros que no estemos dispuestos nosotros a sufrir. Así que lo que tú hagas para otro, piensa que eso también lo puedes recibir. No desees el mal que no quieres recibir. Siempre debemos hacer lo bueno. Vea lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Vean, juicio sin misericordia. Vea, ¿por qué se va a hacer? Y no es que Dios sea un Dios malo, no es que Dios quiera hacer un juicio duro. No, ahí lo está diciendo: no habrá misericordia con aquel que tampoco hiciere misericordia. Amado hermano, somos llamados a hacer lo bueno, somos llamados a buscar la voluntad de Dios, haciéndolo agradable a Dios. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Vea, luego dice: y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amado hermano, Dios nos pide que seamos imitadores de Él. Nuestro Dios es un Dios compasivo, un Dios misericordioso, y nosotros como hijos de Él debemos andar en la misericordia con la que Él es. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Y luego la versión textual dice:
porque el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia. Vea qué interesante, es una ley. Amado hermano, Dios en estos pasajes nos está hablando. Nosotros realmente, si somos personas inteligentes, nosotros debemos de buscar el favor de Dios. Caramba, tú quieres que Dios tenga misericordia de tu vida, pues empieza a vivir en misericordia, empieza a hacer justicia, empieza a practicar la misericordia. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia de tu vida. Vea lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Aquí es cuando el rey Josafat nombra jueces. Vea el consejo que este rey le da a esos jueces. Es muy interesante, hermanos. Dice: sea pues con ustedes el temor de Jehová. Vea, esté con ustedes el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas. Es decir, que Dios no va a hacer diferencias y no va a ser parcial, no va a tener favoritos. No hay acepción de personas ni admisión de cohecho, es decir, soborno. A Dios no lo vamos a sobornar. Quítate esa idea de que piensas: oh, es que yo soy el favorito de Dios. No, amado hermano, Dios no tiene favoritos. Tú tienes que aprender a vivir en justicia, en obediencia, y es así la manera en que Dios te va a respaldar, amado hermano. Pero no pienses que vas a vivir en pecado y pensar: oh, Dios me ama y sigo viviendo en mi pecado. No, juicio te va a venir. Tarde que temprano la ira de Dios se va a manifestar y va a llegar a tu vida. Seamos temerosos de Dios. Vea cómo lo dice Colosenses capítulo 3 versículo 25. Mas el que hace injusticia, vea, qué tremendo, el que hace injusticia. Si tú estás haciendo injusticia, este pasaje Colosenses 3:25 dice: recibirá la injusticia que hiciere. Vea, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Vea qué interesante, amado hermano, esa injusticia que tú hicieres aún a escondidas. Oh, es que nadie me vio, nadie me sorprendió. Hermano, Dios está en los cielos en su trono y Dios está mirando, y su juicio te va a llegar, te va a alcanzar y no te vas a escapar. Y mira, permítame compartirte un testimonio rapidito, ¿verdad? Te voy a confesar un pecado, bueno, uno de tantos que yo cometí, y pues espero que no me critiquen. Yo ya me arrepentí, ¿verdad? Pero lo estoy exponiendo a manera de testimonio, y es un poco gracioso porque yo lo sentí de Dios y creo que el Señor me puso en ese lugar. Cuando yo estaba en California, en aquel entonces, cuando estábamos en la iglesia de Hayward, yo fui a comprar unas cortinas. Estaban varias tiendas y final de cuentas llegué al mall de Southland. Ahí pues me senté en las bancas que estaban afuera. Me quedé ahí sentado con el celular en la mano. Me sentía cansado y había recorrido varias tiendas. Estaba buscando cortinas para ponerlas en la ventana de la iglesia. Y resulta que en la parte de afuera, de la entrada, yo estaba sentado en las bancas, y a mi mano izquierda está la carretera, pues ahí de los parqueaderos. Se parquea un carro, se baja una señora, aquí les voy a confesar mi pecado. Una señora bien gordita y bien apretada, o sea, apretada con el vestido, ¿verdad? Y iba con su esposo. Se parqueó, ella abrió la puerta, se baja. Y cuando pone el primer pie, yo pude observar que tenía un tacón así de este vuelo, en su zapatilla un tacón. Y cuando pone el pie en el piso y desea salir del carro, el pie le comienza a tambalear, como que ella no sabía usar tacones. Y se baja, pone el otro pie, y luego llevaba una falda cortita, empezó a bajarse, la verdad, cubrirse las piernas, agarra su bolsa, y yo miré que empezó a tambalear con los dos pies, como que no tenía la práctica de caminar con tacones. Yo estaba sentado observando y con el celular en la mano, y de reojo la miraba, y en eso mis pensamientos me dijeron: esta señora se va a caer. Esta señora no está caminando bien, está dando pasos todos temblorosos y se va a caer. Hermanos, en cuanto yo pensé eso, en cuanto lo pensé, creo nada más dio como 5 pasos y ahí fue la señora a dar el ranazo. Cayó la cartera, cayó por allá, y yo lo estaba
estaba pensando y tal como lo pensé sucedió así. Amado hermano, créame que en ese momento me fui por mi pensamiento, me ganó la risa. Yo lo había pensado así, y cuando yo veo que da el ranazo la señora y su bolsa por allá y las cosas que tenía, y yo pues solté la risa y yo lo quise disfrazar. Agarré el celular y me puse a verlo, y como que me estaba riendo de algo que estaba en el celular. Y ¿saben qué fue lo que más me dio risa, amado hermano? Que la señora me volteó a ver, porque me vio que me estaba riendo. Pero yo pues no la volteé a ver a ella, yo volteé a ver mi celular, como que yo me estaba riendo de algo de mi celular, ¿sí? Y en ese momento ella se empezó a levantar, a sacudirse, y no me quitaba la mirada de encima. Y ya se baja su esposo del carro, levantó la bolsa, levantó las cosas y la volvió a meter al carro y se fueron, ¿verdad? Y yo pues me quedé con la risa en ese momento. Pero hermanos, Dios me habló en ese momento. Dios, el Espíritu Santo me dijo: mira, ministro, riéndote de esa señora, en lugar de que te levantaras y la fueras a ayudar, y le ayudaras a levantarse y le dieras palabra mía y le hubieras hablado. No, hermano, ahí el Señor me agarró bonito, me vino a mi pensamiento lo que yo debí haber hecho y que no hice. En lugar de estarme riendo de ella, debí haberme levantado, irle a auxiliar, a darle la mano a señora, está bien, mire, Dios le bendiga, una buena oportunidad de testificarle. No, hermano, ahí yo me estaba riendo. Ya después le pedí perdón al Señor. Señor, perdóname, hice mal, te fallé, me ganó la humanidad, me ganó, y me reí porque lo había pensado, y tal como lo pensé salió así. Pero hermanos, aquí viene la venganza de Dios. Y digo la venganza porque dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Y la venganza es la justicia de Dios. Dios hizo justicia, porque cuando yo compré ya las cortinas, en esa misma semana, si yo recuerdo, no sé si fue un viernes o un sábado, ya estaba yo en la iglesia, estábamos poniendo las cortinas, y yo necesitaba una escalera, y como no tenía escalera, agarré una de las sillas del comedor de madera que están un poquito grandes. Dije, bueno, con esta, ¿verdad? Y ahí estaba mi hermana Miriam Saavedra, un saludo, y Brian, sus hijos, ahí estaban, ¿verdad? Y yo pues me subo a la silla, agarro a poner la cortina, y se me fue el hilo. Yo me confié, yo dije, aquí estoy en piso caminando, y yo quería recorrer la cortina más para allá, ¿verdad? Y cuando doy el paso se me acaba la silla, y ahí voy para abajo, ¡pum! También. Y fue rápido, hermanos. Yo pensé que estaba en el piso y quise caminar, pero se me acabó la silla, y así que yo caí para abajo. Fue demasiado rápido, todo me dio vuelta. Ya cuando reaccioné estaba en el piso acostado viendo para arriba, y miraba las caras de ellos. Ellos estaban parados viéndome de arriba hacia abajo, y soltaron la carcajada, ¡ja, ja, ja! Y se voltearon, se rieron. Digo, ay, Dios mío, ahora estoy sintiendo lo que sintió esa mujer gordita, ¿verdad? Y fue tanta la gracia que se voltearon a reírse. Todavía mi hermana Miriam me dice, ay, pastores, que se cayó chistoso. Y se estaba riendo, y también Brian. Y ya me tocó levantarme yo solito, porque no me levantaron, ¿verdad? Como que ahí se cumplió. Y pues dije, bueno, ya se la curaron conmigo. Pero me acordé de ese hecho, de que yo me había reído de esa señora que se cayó, y como que después yo estaba en el lugar de ella. Y no culpo a mi hermana, ¿verdad? Al contrario, pues yo sé que es chistoso cuando alguien se cae, y pues me dijo que me había visto chistoso. Pero yo quise traer a manera de testimonio de que Dios permite que sucedan estas cosas porque Él nos quiere enseñar algo. Y no es para burlarse, sino para aprender, amado hermano, la enseñanza que Dios tiene. Así como nosotros tratamos, también así se nos va a tratar. Esa bendición que hagamos, esa vendrá. Esa injusticia que tú hicieres, también esa te vendrá. Así que tengamos cuidado, amado hermano, porque nuestro Dios es un Dios justo. Vea cómo lo dice la Reina Valera 1909. Mas el que hace injuria recibirá la injuria que hiciere, ya que no hay acepción de personas. Ve, amado hermano, que debemos tener el temor de Dios. Debemos tener el temor
temor, ser temerosos de Dios, siendo temerosos de Dios, de no fallarle, de no cometer pecado en contra de Él, de no hacer lo malo, de no hacer aquello que le cause disgusto a nuestro Dios, sino hacer aquello que a Dios le agrada. El temor de Jehová, amado hermano, en nuestras vidas nos va a ayudar a detenernos de pecar, nos va a ayudar de apartarnos del mal. El temor de Dios te va a detener de hacer lo malo. Cuando realmente el temor de Dios está en tu vida, tú te vas a detener. Pero cuando no hay temor, amado hermano, te vale y haces el pecado y ¿sabes qué? Pues te van a venir las consecuencias. Yo estoy predicando esto, amado hermano, porque yo lo viví. Y te repito, te conté esto a manera de testimonio. Tal vez pues da risa, es chusco, pero es una verdad. Que Dios es un Dios justo y que a Dios nada se le escapa. Dios tarde que temprano te hace justicia. Necesitamos el temor de nuestro Dios en nuestras vidas. Vea lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Vea, necesitamos ser misericordiosos y ser personas verdaderas para corregir. Otros pasajes dicen con mansedumbre, espíritu de mansedumbre, corregir, dar una corrección. Vea, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Necesitamos el temor de Jehová para que nosotros dejemos de hacer lo malo, apartarnos del mal, sabiendo que hay un Dios que está sentado en su trono y que establece juicio. Seamos cuidadosos, tengamos el temor de Dios, amado hermano. Vea Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Job capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Ahora vea cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Y dijo a los mortales: temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Y la versión israelita mesiánica Kadosh dice: el temor a Yahweh es la sabiduría, y el apartarse del mal es entendimiento. Amado hermano, cuando usted se aparta del mal, usted es una persona entendida, porque tarde que temprano se le va a volver y usted no va a querer sufrir esas consecuencias. Así que, hermanos, seamos sabios. Por eso el principio de la sabiduría es tener el temor de Jehová. Una persona sabia se va a detener de hacer lo malo. Vea lo que dice la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Vea, ¿por qué? Porque el Señor es vengador. Tú quieres agraviar a tu hermano, tú quieres engañarlo, tú quieres hacer tranza, tú quieres hacer negocio del hermano. Le pido y no le pago. ¿Sabes qué? Sal y agua se te vuelve. Por eso a veces andas debiendo, andas pidiendo prestado aquí y allá, porque desde un principio que pediste prestado nunca pagaste, y al rato ese dinero no te rinde. Hermano, no es la cantidad, sino la acción, la actitud de ser un tranza, de robarle a tu hermano. Vea, no haga eso, no agravie, no engañe nada a su hermano, porque nuestro Dios es vengador. Aquí lo está diciendo de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado antes. Vea, esa de que Dios hace venganza, repito, es justicia de Dios. Nuestro Dios es un Dios justo. La segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Ve, amado hermano, que la ley de Dios, esta es una ley de Dios, amado hermano. Todo eso bueno que hicieres se te volverá, y aún la injusticia que hicieras, esa también recibirás. Y aquí está diciendo que es justo, otra vez, es la justicia de Dios pagar con tribulación. ¿A quiénes? A los que os atribulan. A los que los atribulan a ustedes, Dios les va a dar también a ellos tribulación. Vea que es una ley de Dios. Nosotros tenemos que ser temerosos de Dios para hacer siempre lo bueno y lo correcto. Vea cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir. Vea, es justo, se está hablando de la justicia. Por eso cuando usted vea esos pasajes donde Dios da retribución, donde Dios trae castigo, ¡ay! Dios es malo. No, amado hermano, Dios es un Dios justo, y lo que está haciendo es justicia. Dios está haciendo justicia, y de un modo Él remunera.
Él remunera, amado hermano. Tengamos cuidado como hijos de Dios, guardemos estos principios, tengamos temor de Dios, vivamos en la justicia, en la santidad, obedeciendo a Dios en hacer lo bueno y lo que a Él le agrada. En Mateo capítulo 26, versículo 52, cuando nuestro Señor Jesucristo fue entregado por Judas Iscariote, hay una parte donde Pedro saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Jesús le pone la oreja, le vuelve a sanar, pero le dice a Pedro, escuche, vuelve tu espada. El que toma espada, a espada perecerá. Vea, ahí está el principio. Tú tomas espada para matar, ¿sabes qué? También vas a perecer a espada. Otra vez vuelve este principio de retribución. Vea, qué interesante lo que el Señor Jesús le dice a Pedro. Guarda tu espada, vuelve tu espada. El que espada mata, espada muere, vas a perecer. Ya Jesús le dice, ¿tú crees que yo no puedo orar a mi Padre y que mandara más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo vamos a cumplir la escritura? ¿Cómo voy a cumplirla? El Señor ya sabía lo que tenía que padecer, que tenía que ser muerto y que tenía que resucitar al tercer día conforme a las escrituras. Jesús ya lo sabía, pero aquí Jesús nuevamente menciona este principio. Guarda tu espada, porque el que toma espada, a espada perecerá. En el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 2, aquí el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice claramente que nadie se escapa de la justicia de Dios. Vea, ya que toda transgresión y toda desobediencia recibe la justa retribución de Dios, es decir, el pago. Vea, así lo dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Vea, pongamos tantita atención. Toda esa transgresión, toda esa desobediencia, ¿acaso a Dios se le escapó? No. Aquí está hablando precisamente que esa palabra fue firme, dicha por ángeles, y que todas esas injusticias recibieron su pago, recibieron la justa retribución. Y cuando decimos justa, estamos hablando de la intervención de Dios, la justicia de Dios, dando el pago y retribución a todas estas injusticias de los hombres. Es interesante, amado hermano, que conozcamos la palabra de Dios y que estemos caminando en el temor de Dios, para que te vaya bien, para que Dios te bendiga. Haz misericordia para que Dios tenga misericordia de ti. Haz lo bueno para que te vaya bien, amado hermano. Ten el temor de Dios en tu vida. Por último, amado hermano, el que seamos creyentes. Yo creo en Cristo, ¿verdad? No somos intocables de Dios como para no sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia y pecado. Siempre, amado hermano, tarde o que temprano, llegará el juicio de Dios. Llegará el quebranto de Dios a nuestra vida, remunerando, porque Dios es un Dios justo y dándonos el pago de nuestra maldad. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 14, vea que Jesús sanó a un hombre que ya tenía 38 años de estar enfermo. Pero aquí sucede algo muy interesante. Jesús le dijo, mira que has sido sanado. Vea, mira que has sido sanado. No peques más. Vea, para que no te venga alguna cosa peor. Vea que el pecado, amado hermano, no te trae bendición. El pecado no va a traer bendición a tu vida. Al contrario, te va a traer derrota, te va a traer sufrimiento, te va a traer dolor, te va a traer enfermedad, te va a traer separación de Dios. En el pecado no está la bendición de Dios. Por eso le dice, no peques más. Ya has sido sanado. Vete, no peques más. No sea que te venga algo peor. ¿Cree que le va a venir algo bueno cuando permanece en el pecado? No. Jesús le está dando esta advertencia. Ya no peques, porque te puede venir algo peor. Algo peor, tal vez peor de lo que ya estabas. No lo sabemos, pero aquí otra vez se vuelve a mencionar ese principio. Las consecuencias son trágicas y son sufridas y malvadas. No, sí, hermano, sufrimos en ese sentido. Por eso dice la traducción lenguaje actual, ahora que estás sano, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. La Nueva Versión Internacional dice, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar.
no sea que te ocurra algo peor. Y aquí esto nos enseña tres cosas. Este pasaje nos enseña tres cosas. Cuando le dice Jesús, ¿verdad?, que no pegue porque algo peor le puede pasar. Número uno, que la bendición ya está dada. En Cristo la bendición ya está dada. Nuestra responsabilidad es obedecerle, apartarnos del pecado y mantenernos puros delante de Él y perseverar en la obediencia. Cuando el Señor le dice, mira, ya has sido sanado, fue el Señor que lo sanó. En Cristo ya está la bendición. En Cristo hubo esa sanidad. Pero aquí viene la segunda cosa, que aquí está esta clara advertencia de no seguir pecando, de no permanecer en tu pecado. Renuncia a tu pecado. El pecado te va a traer dolor, enfermedad, derrota, sufrimiento, soledad, pérdidas de todo tipo, materiales, familiares, espirituales, y por último, ataques satánicos a tu vida. Porque, hermano, el pecado también le abre la puerta a los demonios. Cuando tú estás en el pecado, tú le estás dando permiso a Satanás. Que mira, Satanás es el deseo de él, tentarte para que tú peques, porque cuando tú pecas, el pecado nos separa de Dios y damos cavidad, lugar a demonios a que vengan a atormentarnos a nuestra vida. Por eso es muy importante, amado hermano, cerrar toda puerta de pecado para no dar lugar al enemigo. El pecado, amados hermanos, siempre nos va a corromper. El pecado siempre nos va a hundir y nos va a llevar a la perdición. El pecado te va a traer la falta de paz, de gozo, de amor, de seguridad. Vas a estar inseguro, temeroso, vas a estar corriendo, huyendo sin que nadie te persiga por el temor que habrá en tu vida, porque eso es consecuencia del pecado. El pecado no te va a traer nada bueno. La paga del pecado es muerte, nos separa de Dios. Y número 3, nosotros, amados hermanos, somos responsables de nuestras decisiones. Lo bueno y lo malo que nos viene a nuestra vida siempre será el resultado de nuestras decisiones. Es importante que tu decisión sea la obediencia a Dios, sea obedecer a Dios. Si Dios te dice que te apartes del pecado, es porque Él quiere tu bien. Y si tú permaneces en el pecado, entonces tú vas a sufrir las consecuencias. No le eches la culpa a Dios después de lo que te pasa, porque esa decisión fue tuya. El pecado lleva en sí mismo castigo. No le eché la culpa a Dios. Ese borracho que iba de cantina en cantina acostándose con prostitutas y sale con sida, y al rato le echa la culpa a Dios. ¡Ay, Dios me castigó con sida! No. Usted tomó la decisión de estarse revolcando. Dios no te dijo que te fueras a revolcar con tanta mujer, pero esa fue tu decisión y ahí están las consecuencias. No le eche la culpa a Dios de que tienes sida, de esa enfermedad. Nosotros somos responsables, amados hermanos. Tomemos siempre la decisión sabia de obedecer a nuestro Dios. Y en la manera de conclusión, amados hermanos, yo les quiero decir esto: hagamos siempre lo bueno, sabiendo que de Dios nos mira desde los cielos. Dios está en los cielos, nos mira, y su justicia no se hace esperar, y tarde que temprano ese mal que hiciste, ese se te volverá. Que Dios nos los bendiga, amados hermanos. Este fue el tema de hoy: la injusticia que tú hicieres, esa se volverá. Y esta es una ley de Dios, amados hermanos. Así que vivamos siempre en ese temor y en esa obediencia. Y también quiero dar un anuncio, amados hermanos. A mis hermanos de Palabra Eficaz, a cada uno que me ha seguido a través de estos videos, de estas enseñanzas. Seguiré orando por cada uno de ustedes, aunque no a todos los conozca, pero estaré orando de manera general por sus vidas, y también yo les pido sus oraciones hacia mi persona. Estoy por comenzar un nuevo proyecto, y créame, hermano, amados hermanos, que el día no tiene 30 horas, tiene 24 horas, y la verdad que voy a estar un tiempo fuera del aire. Un tiempo indeterminado. Quiero explicarles, ¿verdad? Ahorita este va a ser uno de mis últimos videos, y después no sé cuánto tiempo reanudaremos otra vez, ¿verdad? Pero a lo pronto estoy trabajando en un proyecto. No puedo ahorita dar mucho detalle de ese proyecto, pero yo mismo he predicado que no quiero ser candil de la calle, porque también trabajo, hay que cuidar familia. Y la verdad, el hacer estos videos me toma mucho tiempo, la edición, el editarlo, el subirlo.
y yo necesito tiempo para este proyecto, necesito tiempo para mi trabajo, necesito tiempo para mi familia, y no quisiera descuidar la familia por estar metido tanto en el ministerio. Así que les voy a pedir a cada uno de los suscriptores de este canal, ¿verdad?, agradecidos, que voy a estar un tiempo fuera. No estaré subiendo prédicas. De pronto, si hay algo interesante que tenga que compartirles, o tal vez algún mensaje corto, lo estaré compartiendo. Pero ahorita, a lo pronto, hermanos, estaré tomando un tiempo para trabajar en este proyecto. Así que, amados hermanos, ténganme en sus oraciones, que Dios me los bendiga, y ahí estamos en comunicación a través de este medio, Palabra Eficaz. Hasta la próxima. Amén. En esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir